Bueno, entonces voy a comenzar. Mi nombre es Fito Sandoval. Yo tengo ya por ahí 15 años dedicado a la permacultura, que es mi enfoque principal. Ha sido una historia bastante larga, eh, pero desde hace como unos 7 años más o menos me he enfocado más y más a los bosques comestibles y desde hace unos 4 años más o menos estoy casi que enfocado exclusivamente a hacer bosques comestibles. Igual hago algunas otras cosas más. Ahora cada vez estoy migrando más a la ganadería regenerativa. No voy a dejar de hacer bosques comestibles, no dejo de hacer permacultura, pero a veces me involucro en diferentes proyectos para alcanzar a comprender muchísimo más. Entonces, sí, tengo un par de años ya así entregado más a los bosques comestibles. Y bueno, nada, pues quiero comentarles un poco sobre ello, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a investigar los bosques comestibles, o cuando los empecé a estudiar, sí, cuando los empecé a estudiar así ya profundamente, que dije, no, esto es lo que a mí me apasiona realmente, esto es lo que yo encuentro, a lo que más le encuentro sentido. Me gusta la huerta, trabajé bastante la huerta, aún trabajo la huerta, me gusta tener mi huerta, pero me gusta más mis sistemas agroforestales, soy coleccionista de plantas comestibles o plantas útiles. También estoy a favor de las plantas exóticas, que me pueden preguntar bastante sobre ese tema, que es un tema con el cual debatimos bastante. Pero bueno, cuando yo me lancé a este mundo, me di cuenta de que la mayoría de la información, primero está solo en inglés, bueno, no pasa nada. Afortunadamente, pues ya desde hace un par de años comprendí que mucha de la información está en inglés y bueno, ya manejo muy bien el inglés, pues. Afortunadamente trabajo mucho en el Caribe y allá he podido crecer, Trinidad y Tobago, Barbados, Granada, por allá pues en esas islas es solo inglés, así que he podido acceder a esa información. El asunto es que la mayoría de los libros están diseñados para climas templados, es decir, climas que manejan más de 4 climas. Pero más de 4 climas, no, 4 climas, pues, 4 climas. O sea, sí, las estaciones, pues, las estaciones, ¿no? Las 4 estaciones. Y por eso en esta presentación no me voy a enfocar tanto allí, porque de hecho lo que es clima subtropical y clima eh, templado es donde más información de bosques comestibles hay. Por eso he hecho un esfuerzo para más bien tropicalizarlo, ¿sí? Porque es un asunto que, como les digo, yo trato de darle bastante énfasis o bastante enfoque tropical, porque normalmente la gente que ha trabajado con bosques comestibles ha desarrollado bastante contenido en clima subtropical y templado. Igual me tocó que aprenderlo y lo manejo, ese enfoque subtropical y templado, porque pues aquí yo vivo en los Andes y trabajo mucho pues en los Andes ecuatorianos, colombianos, venezolanos, y si bien aquí estoy ahorita a 1000 metros sobre el nivel del mar, mi finca está a 1500, que es un clima un poco ya medio subtropical, y puedo estar trabajando mañana a 2700 metros o pasado mañana a 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues al final nos toca que utilizar un rango amplio de climas, pero cuando empecé a investigar, me di cuenta de que, bueno, la persona que creó los bosques comestibles, digamos que la persona que popularizó el término de food forest o de forest garden, fue Robert Hart, es un inglés. Es muy interesante su historia. Robert Hart, él con su hermano, tenían una huertita. Su hermano tenía una condición especial. Robert Hart era un profesor jubilado y se dedicó ya pues mayor de más de 70 años a cuidar a su hermano y tenían su huertita, pero le daba mucho trabajo tener que mantener la huerta y se dio cuenta de que una parte de la huerta donde predominaban las plantas perennes, que vamos a hablar mucho, plantas perennes, no requería tanto cuidado, no requería tanto trabajo, así que él empezó a investigar y a profundizar sobre las plantas perennes. Las plantas perennes son aquellas que sembramos una vez de por vida, por así decirlo, o que tienen ciclos mayores a un año. Tenemos plantas perennes y anuales. Anuales son las hortalizas, el maíz, las plantas que tienen ciclos menores a un año. La yuca puede ser una planta anual, aunque tiene un ciclo de 7 meses más o menos, 8 meses, un año, depende del clima donde esté sembrada, pero sigue siendo una planta anual. Y las plantas perennes, ya, por ejemplo, la papaya, que dura 4 años más o menos, sí puede ser una planta perenne. Los bananos, sí, una planta perenne empieza a dar el primer año,
pero da un ciclo mayor, o sea, más prolongado, pues. Una planta de banano puede durar muchos años. Y el enfoque es trabajar con plantas como, por ejemplo, el mango, el aguacate, ¿no? Que duran hasta 200, 300 años dando fruto, ¿no? Así que el enfoque es entre más podamos trabajar con plantas longevas, muchísimo mejor. Así que plantas perennes es el enfoque de estos sistemas de bosque comestibles. Entonces, Robert Hart se inspira, él empieza a buscar información acerca de sistemas perennes y él encuentra información en los jardines forestales de la India. El sur de la India es tropical, igual que acá donde estoy yo en este momento. Así que él utiliza toda esa información tropical y crea su libro de bosques comestibles y empieza a trabajar, y pues trabajando en su jardín desarrolla información. A partir del desarrollo que genera Robert Hart, discípulos como Martin Crawford, Eric Stolmeyer también, pues crean más contenido, pero enfocado a este clima a partir de lo que Robert Hart desarrolla. Y bueno, pues aquí entramos nosotros ya a partir de ese conocimiento, donde ya la permacultura se hace un boom mundial, ya la gente empieza a saber más de todo esto, pues accedemos a esa información, pero ahora toca volver a adaptarla a la visión tropical, ¿no? Voy a volver nuevamente aquí a la conversación, ok, todo bien, porque es que me toca que salirme a la presentación para moverla, yo me muevo más con Zoom, pero bueno, y en esta investigación que yo empiezo a hacer, me encuentro con esto que son los conucos. El conuco es como la especie de milpa mexicana, pero aplicada aquí al Caribe. Sí, el conuco es una palabra que desarrollaron los indígenas caribes y es bastante reconocida en Cuba, República Dominicana y aquí en Venezuela. Digamos que son los 3 países de habla hispana donde se popularizó. De repente en los otros países de habla inglesa ha predominado el inglés, pues le llaman más como food forest o forest gardening, no conuco. Entonces, pero las personas que tienen un lenguaje mucho más antiguo, sí mantiene la palabra esta de conuco. Entonces, conuco es un sistema de rosa, tumba, quema, donde la quema es bien vista siempre y cuando se acompañe el proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque los climas tropicales los suelos tienden a ser ácidos y al hacer una quema se incorpora una cantidad de ceniza, la cual hace que el pH del suelo se neutralice de alguna forma, se haga estable, se haga un poco más básico y las plantas puedan crecer. Y aparte de eso, se le agrega potasio, así que hay fertilidad, se genera todo un sistema, acompaña a la asociación 25 años. No, porque hay mucha gente que hablo de quema, entonces dice, no, pero tú estás promoviendo la quema y no estoy promoviendo la quema. Hay gente que en la actualidad quema todos los años y de hecho no solo queman, sino se les sale de control el fuego y terminan quemando las fincas vecinas. Yo no estoy a favor de ese tipo de fuego. El fuego me parece una tecnología e incluso lo he usado yo, pero en procesos donde se acompañe la sucesión por 25 años, o sea, procesos más largos. No se reinicia todos los años, porque claro, tienen que reiniciarlo porque están trabajando con plantas anuales y bueno, tienen que luchar con las malezas y todo ese tipo de cosas que realmente pues ya sabemos que las malezas no existen, que son simplemente las plantas que consideramos malezas, son plantas que no hemos identificado cuáles son los usos que tiene, pero seguramente si nos ponemos a investigarla tiene demasiadas propiedades. Entonces, entendiendo ese proceso de quema, los indígenas lo llevaron a otro nivel y desarrollaron esto que está aquí, que es, ahí dice, el legado de 4.500 años de policultivos agroforestales en el este amazónico. Si nosotros agarramos y sumamos todo el área de terra preta que desarrollaron los indígenas en la Amazonía, vamos a encontrar un área tan grande como como el Reino Unido, más grande que Ecuador. O sea, es una área gigantesca de terra preta que desarrollaron los indígenas gracias a hacer carbón, biochar. Me encanta el biochar. Desarrollo mis bosques comestibles a partir de mucho biochar. Hago constantemente biochar. Es una actividad constante y permanente en mi finca. Biochar. Adoro hacer biochar. Lo que he hecho es investigar. Entonces, estudiando el conuco, me doy cuenta de que ya pues los indígenas en todo este continente suramericano o esta parte del continente están desarrollando estos sistemas. Investigando más sobre los climas tropicales, me encuentro con los libros de Ana María Primavesi. En este caso, aquí les muestro el libro de manejo ecológico del suelo. En
en regiones tropicales, muy interesante. Y con la Terra Preta, pues he estado comprendiendo cada vez más los sistemas antropogénicos, porque la Amazonía es un sistema antropogénico, es una selva, pero en realidad es un bosque comestible creado por los seres humanos. Es una historia increíble, increíble, porque a partir de la Terra Preta se logró alimentar a 10 millones de personas en la Amazonía sin ni siquiera destruir el bosque. Eso es maravilloso. Entonces, a partir de allí, pues dije, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer, ya herramientas para tropicalizar el concepto de bosque comestible y no solo tropicalizarlo, sino hacerlo con todo el conocimiento que han desarrollado sobre la escritura, porque así también nosotros validamos lo que vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es un bosque comestible? Es un huerto que imita la estructura del bosque, de un bosque natural joven, porque los bosques maduros ya son mucho más simples. Se simplifica con el pasar de los años porque el dosel, que es la parte, la capa superior del bosque, se hace cada vez más compleja porque cada vez nuestros bosques tienen menos perturbación. La perturbación es un cambio drástico que se da en la naturaleza. Puede ser un fuego, puede ser un tornado, puede ser un rayo, puede ser una inundación, puede ser el paso de una manada de animales. Bueno, son cambios drásticos, la caída de una rama grande. Bueno, todo eso genera perturbación dentro del bosque, pero cada vez el bosque está siendo perturbación de ecología superficial, donde hay que crear el bosque y no tocarlo. Y a mí me parece que no, si nosotros queremos lograr maximizar el potencial de un bosque, de un sistema agroforestal, es necesaria mucha perturbación para acelerar las sucesiones, para acelerar la acumulación de nutrientes, y el ser humano es clave. Es clave, nosotros no podemos crear ecosistemas o agroecosistemas y dejarlos simplemente que evolucionen por sí solos, porque la mano humana es genial, de verdad que no estoy peleado con los seres humanos, creo que así como hemos metido la pata muchas veces, también podemos generar cosas increíbles. Entonces el bosque comestible imita una estructura de un bosque natural joven, es un sistema agroforestal multiestrato, el bosque tiene varios estratos, yo les hablo más de ello, pero aquí comento un poco. Está formado por árboles grandes, pequeños, arbustos, hierbas, cultivos de raíz, tubérculos, enredaderas, hongos y cultivos anuales. Produce comida y otros productos útiles para las personas. La mayoría de las plantas son perennes y multipropósito. Ya hablamos un poco de perenne. Multipropósito es que una planta, si yo siembro solamente un aguacate para sacar aguacates, pues está chévere, pero necesito potencializar eso más. Entonces, hay una frase o uno de los principios de diseño de Bill Mollison que dice que cada función importante es soportada por varios elementos y que cada elemento debe cumplir más de dos funciones. Entonces, un árbol, yo lo siembro para que me produzca sombra, para que sirva de refugio para animales, para que me produzca alimento, para que me produzca madera, leña, bueno, para que produzca funciones múltiples. Es un ecosistema, de plantas útiles cuidadosamente diseñado para producir comida en abundancia, al mismo tiempo que mantiene los beneficios de un sistema natural. Es un sistema que se autorregula y requiere poco mantenimiento e insumos externos. Crear un bosque comestible lleva trabajo, pero una vez arranca, prácticamente lo que hay que es simplemente guiarlo y hacer un poco de mantenimiento, pero no es gran cosa. De verdad que a mí me gusta el bosque comestible porque me permite libertad, me da libertad. La huerta no me da tanta libertad, pero igual me gusta trabajar la huerta también. Ok, entonces la intención es que un bosque comestible sea el supermercado, que nosotros necesitamos algo y no tengamos que estar pensando, oh, debo salir a comprarlo, no, sino que ojalá en el bosque comestible crezca. Entonces nos hemos dado cuenta que en el bosque comestible crecen forrajes, frutas, tubérculos, vegetales, hongos, productos animales, miel, plantas tintoreras, medicinas, plantas que para hacer jabón, condimentos, resinas, plantas para hacer cestería, plantas para envolver, para amarrar, tutores, cercos, leña, plantas para hacer aceite, endulzantes, bueno, una cantidad de cosas. Todas esas cosas las debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar este bosque comestible. Aquí hablamos de la estratificación, que les decía, es multiestrato el sistema. El bosque comestible tiene en promedio de 7 a 9 capas, o un bosque natural. Sí, primero están las emergentes, que son, no sé si hayan visto el dosel del bosque, que es la capa máxima del bosque, pero vemos algunas plantas que sobresalen más arriba, una que otra palma, no son muchas. Una palma que sale 10, 20 metros por encima del dosel, son plantas emergentes, emergen más arriba del dosel. Después tenemos el dosel, tenemos árboles más bajos, tenemos el sotobosque, que es esa capa que está por debajo del dosel, donde hay arbustos, enredaderas, plantas que toleran más la sombra.
Las enredaderas, pues, buscando la luz, también es otro estrato, plantas herbáceas y, bueno, 7 capas más o menos de diferentes plantas, y la intención es juntarlas y crear un sistema multiestrato. Estos estratos, pues, deben de ocupar cada uno un porcentaje para que entre la suficiente luz abajo y podamos nosotros, pues, tener la mayor cantidad de alimento posible. Me gusta mucho esta lámina porque habla más o menos cómo se ve un bosque comestible y cómo son los estratos ya de un sistema maduro. Hay claros, hay caminos también, hay áreas, hay parches de claros donde tenemos una milpita sencilla así de maíz, de las 3 hermanas, así, calabaza y frijol. Puede estar tranquilamente, pero es un parche, no es todo el sistema, es un parche. Puede ser de 5 por 5 metros y ahí tenemos creciendo algunas hortalizas también. La sucesión natural es un proceso donde vimos, por favor, silencien sus audios porque aquí hay un ruidito ahí. Luz propia. Ya, listo, perfecto. Ok, gracias. Entonces, volvemos acá. Sucesión natural es un proceso muy interesante, de verdad. La sucesión natural es algo que cada vez creo más en esta energía no tangible, pero así es tangible. O sea, es como algo como que no está, pero sí está. La sucesión natural es una fuerza de la naturaleza por buscar la regeneración, por sanar. Cuando nosotros tenemos una herida, nuestro cuerpo está en una sucesión temprana, por así decirlo, y cubrir y tener una piel saludable nuevamente, o tener una cicatriz también puede ser, porque la cicatriz también es parte del proceso, es parte de esa regeneración hasta que se convierte en un bosque nuevamente, o se convierte en una piel sanada, una cicatriz. Entonces, esa sucesión empieza que primero aparecen las hierbitas más pequeñas. ¿Pero por qué aparecen esas primeras hierbitas que se llaman pioneras? Esas pioneras son plantas que aparecen donde donde nadie más puede crecer. Entonces son plantas que pueden tolerar suelos compactados, suelos degradados, suelos con poca materia orgánica, y ellas tienen la fuerza de voluntad de crecer en ese suelo y preparar las condiciones para que las otras plantas empiecen a aparecer. Entonces, estas plantitas pioneras descompactan el suelo, agregan materia orgánica, dejan semillas, lo cubren, aumentan la humedad y empiezan a aparecer después otras plantas que son más exigentes y van generando más acumulación de biomasa, hasta que se convierte en un bosque con el pasar de los años. Nosotros vivimos luchando con esas plantas pioneras que su única labor es querer regenerar el suelo, pero nos la vivimos luchando en los monocultivos donde queremos tener el suelo desnudo y las plantas pues se resisten porque las plantas quieren regenerar. Entonces, uno entendiendo esta sucesión, uno puede hacer una sucesión guiada, aprovechar y impulsar ese proceso natural, entendiéndolo y sacarle provecho para que haya una acumulación de energía y podemos tener sistemas mucho más productivos en un menor tiempo. Bueno, estos son algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar para que ustedes vean el desarrollo de los bosques comestibles ya maduros y en práctica, pues, también cómo avanza el proceso. Este es el proyecto en el que yo más he trabajado en mi vida. Se llama Guasamaki Ecosystem. Se encuentra en Trinidad y Tobago. Es un proyecto muy interesante de 15 hectáreas, donde hay acuicultura, horticultura y agroforestería y conservación. Este pulmón vegetal que vemos aquí, que está rodeado de algunas praderas, pero es una locura porque Trinidad tiene la cultura de que tiene una cuestión mental donde no hacen ganadería porque son muy pequeños, pero sí les gusta mantener praderas porque es chévere tener una finca con su pastito allí, con sus gramitas. Entonces, este amigo pues está intentando darle una visión diferente pues, a lo que es tener una finca, y tiene su sistema agroforestal súper diverso, basado principalmente en plantas, en flores tropicales. Es su principal actividad económica, flores tropicales que crecen muy bien en el sotobosque. Entonces vemos ese pulmón súper lindo. Bueno, él ha buscado, se llama Earl Ramahan Norona, el amigo que trabaja en este proyecto, como el propietario, por así decirlo, y él ha trabajado con muchos grupos de biólogos logrando identificar la cantidad de fauna, y es increíble cómo se ha aumentado la diversidad en ese parche. Entonces este fue el proyecto cuando empezó hace
ya como 25 años, yo tengo 12 años ya yendo para allá, y hacía el proyecto hace como 4 años, porque esta foto no la he actualizado desde hace como 4 años. Pero ahí está el antes y el después de cómo uno puede cambiar las condiciones de un lugar. Uno se puede perder allí, pero de hambre no se va a morir, porque hay comida por todos lados. Igual, cuando se inició el proyecto, que así son todas las fincas alrededor, pero así está esta hora, tal vez un poco más desarrollada ahora. Y estas son las plantas tropicales, principalmente liconias y cinciberáceas, familias del jengibre. Hay micrófonos, bastón del emperador, platanillos, bueno, variedades. Hay como 30 variedades diferentes y tiene una longevidad muy grande. O sea, comparado con las rosas, con los girasoles, que duran 3 días, 4 días por allí, estas plantas pueden durar hasta 2 semanas teniendo una característica visual bien agradable y crecen muy bien en el sotobosque, o sea, pueden crecer muy bien bajo sombra. Entonces es una actividad económica, que hay muchas otras actividades económicas dentro del sistema, pero el enfoque del bosque comestible en este caso es a flores, para darle un enfoque comercial. Pero sí hay comida bastante, pero es principalmente para la gente del proyecto. Este es Walker Reserve, que es un proyecto que está en Barbados, muy chévere. Nosotros trabajamos más con la implementación, ya que Regenesis Group fue el que hizo el diseño, pero bueno, trabajamos allí en la implementación del proyecto. Entonces, era una cantera de arena gigante. Afortunadamente teníamos allí toda la maquinaria para hacer todos los movimientos de tierra. Barbados es un país que no tiene ríos, entonces toda el agua teníamos que hacer sistemas de captación de agua de lluvia. Y bueno, se empezó, era una cantera de arena, o sea, se sacaba arena ahí, se sacó arena por más de 70 años y ahora se está regenerando para convertirlo en una reserva de fauna, una reserva biológica. Allá hay muchos monos y a los monos no les gusta el agua. Los monos fueron introducidos desde África y como no son endémicos, se volvieron una plaga. Entonces hay que pensar en los monos y se hicieron como esta especie de chinampas para que los monos no se comieran las bananas. Bueno, ahí estamos ya hace el 2017 por ahí, enseñando, trabajando. Y aquí vemos el proceso de regeneración. Cuando se empezó, que era la cantera arena, que se había dejado de la regeneración natural, pero la regeneración natural, sí, seguramente se iba a convertir en un bosque, pero lo que se ha hecho en 10 años, no, o sea, lo que se ha hecho ahorita en 10 años, tal vez en 30 todavía no se logrará ver lo que se ha visto en la actualidad. Este es pues el proceso de regeneración del suelo, de la materia orgánica, de todo eso, y ya un sistema agroforestal mucho más maduro, con abundante comida. Bueno, están las cañadas, que la han escuchado ustedes, está en Huatusco, Veracruz, México. Es un sistema muy interesante. Ahí tienen uno de los mejores bosques comestibles. Yo no trabajé allí, pero quería comentarles un poco porque su sistema me gusta mucho. Es un proyecto muy bonito. Bueno, hay mucha diversidad. Es un sistema un poco subtropical. Esto es en Haití. También aquí sí. Bueno, aquí fue un desafío tremendo porque no había nada. Mire, esto es Haití. Los círculos en blanco que vemos son las pequeñas manchas de vegetación, pero es un pequeño bosque comestible que rodea la casa de las familias. Y lo demás es que Haití no hay leña, pues no hay cultura de, no sé, es un país demasiado loco, demasiado degradado. O sea, esos eran bosques, porque si tú miras en Google Earth o miras satelitalmente y observas a República Dominicana, que sí está arbolado, que sí hay selvas, esta es el mismo ecosistema, solo que como no hay gas, la gente cocina leña y destruyeron todo, acabaron con todo, no hay leña ya. Entonces empezamos a restaurar primero el bosque, hacer, y es tan importante porque generar un proceso de bosque comestible, en este caso nos llevó como conclusión mejorar primero las estufas, porque cualquier palito lo matan allá por sacar leña. ¿Por qué? Porque tienen unos sistemas muy ineficientes. Entonces, la intención es crear mejores estufas para que la madera que crezca se pueda aprovechar eficientemente y generar un sistema pues, que evolucione mucho más eficiente. Sí.
Ahí lo que hicimos fue seed balls, estas de Fukuoka. Buscamos por todo lado cualquier cantidad de semillita y logramos conseguir 22 kilos de semilla como en una semana. Y esas semillitas hicimos los seed balls, hicimos estructuras. Bueno, aquí están, si le hacemos un zoom a esos círculos, vamos a ver que están estos sistemas. Vemos fruta del pan, hay una que tiene semilla, otra que no tiene semilla, que le llaman castaña también, o not fruit, como no es fruta. Hay un pino que es nativo de allá, mango, ñame, coco, algunos frijoles, muchas bananas, pero esto es un pequeño espacio rodeando, porque todo lo demás está degradado, entonces tuvimos que hacer, bueno, barreras con vetiver y gliricidia sepium, matarratón le llamamos nosotros, generamos barreras, y aquí ya es un año después. La meta primero era cubrir el suelo y hacer las estufas más eficientes, para que a partir de allí ya uno generara un sistema más productivo, y también buscar semillas, porque ni siquiera habían semillas. Entonces ha sido todo un desafío, pero estuve trabajando ya en el 2017 y después en el 2019 volví. Y bueno, ahora esperemos a ver si vuelvo a ir pronto nuevamente. Bueno, este es un proyecto en Trinidad y Tobago, que ahí estuve trabajando toda la pandemia. Esta es una casa que estamos haciendo y al frente limpiamos el área para hacer un bosque comestible. Y aquí está, desde la casa, ya un año después, ya el sistema más avanzado. Aquí estamos desde el bosque comestible, fotografiando la casa, que la estamos empezando. Y aquí está ya la casa y el bosque comestible desarrollado. Eso es lo que yo hago. La gente pues me contrata para bien sea hacer diseños o para hacer el diseño y desarrollar el proyecto también en campo. Antes pasaba meses en los proyectos, ahora ya no me gusta porque pues tengo mis propios proyectos también, mi familia, entonces me gusta ir como asesor, consultor, estoy máximo 3 semanas en un proyecto, máximo, y eso tiene que ser muy cómodo todo para poderme quedar tanto tiempo. Pero me gusta más capacitar al personal y estar por ahí, eso, 2 semanas y que el personal quede capacitado y desarrollen ellos el proyecto. Entonces, estos son los sistemas tropicales. Chontaduro es una planta. ¿Cuál es el nombre? Ahora se me acaba de olvidar el nombre. Chontaduro. Bueno, no importa. Es una palma increíble. Bactris gazipaes. Bactris gazipaes. Me gusta porque cuando ya está creciendo, se come los palmitos. Las palmas jóvenes uno las corta y le saca el corazón y eso es exquisito. Y hay un fruto muy rico en grasas, así que, y además ocupa un estrato alto dentro del dosel, no genera casi sombra, así que es una planta increíble. Y bueno, aquí vemos a las orillas chiles, chayotes, bueno, allá las frutas del pan, aquí mangos, aguacates, o sea, sistemas muy diversos, maduros, y el paraíso era, por todo lo que se escribe de él, un bosque comestible. Ahí está mi hijo regalándome una florecita de guadelia con unas cúrcumas, una trincadera, unas flor del muerto o cempasúchil esa, taquetes. Y bueno, nada, pues tengo mis redes sociales, ahí tengo Instagram, tengo el canal de YouTube donde tengo más como de 20 videos enfocados específicamente a la agroforestería. Y no sé si Beatriz está activa, pero si ya lograste hablar, si no, pues mientras. Perfecto, perfecto. Chévere. Entonces, nada, pues voy a salir la presentación. Igual si tienen preguntas, también estamos ahí a la orden. ¿Tú vas a comentar algo, Beatriz? O... No, solo pedirles una disculpa por el comienzo, que teníamos ante Zoom y nos tuvimos un problemita y agarramos este mic y apenas lo estoy empezando a conocer y no pude abrirlo bien, pero una disculpa, gracias Fito por comenzar. Y nada, pues sigue, no sé si alguien tenga alguna preguntita, abrir su micrófono y poderle preguntar. Bueno, yo igual quiero comentarles que nosotros tenemos un curso de bosques comestibles que estaremos realizando en Quintana Roo. Ahí Beatriz tiene toda la información, pueden hablar con ella también. Es un curso, como les venía comentando, que está desarrollado para todos los climas de bosques comestibles. Me enfoco tropicalmente porque, como les digo, la mayoría de libros están enfocados a climas, los libros de permacultura, los libros de bosques comestibles están enfocados a las 4 estaciones, pero por eso es que hago énfasis. Sin embargo, pues ahí está toda la información de todos los climas.
Y bueno, ya saben, cualquier cosa pueden hablar ahí con Betty, que tiene toda la información si les interesa. Y si me quieren escribir también a mis redes sociales, con mucho gusto. Yo, pues ahí Mario sabe que siempre conversamos por allí, con mucho gusto y mucho cariño, siempre por Instagram o bueno, por las otras redes sociales también. Así que bueno, preguntas, aquí estamos. Sí, la pregunta pues de todos era que si esto, como es en clima tropical, va a ser en Tulum, preguntaban si esto se aplicaba a todos los ecosistemas. Entonces sí, esto es aplicable, es una técnica que conociendo los árboles, el ecosistema, se pueden aplicar a los diferentes lugares donde viva cada quien. Así que bueno, esto va a ser aquí en Tulum, en un proyecto ecoturístico que se está transformando a ser realmente ecológico, y se le va a implementar un pequeño bosque comestible para alimentar a toda la gente del lugar que va a vivir, que va a estarse hospedando y la que vive en el lugar. Ya hay bastantes árboles, bastantes plantas, entonces la idea es que Fito venga a ayudarnos y a pues enseñarles toda esa parte de lo que son los bosques comestibles. Sí, aquí David Becerra pregunta, saludos desde Boyacá, Colombia. Me gustaría saber más sobre bosques comestibles en tierra templada o fría. Sí, como dice Beatriz, mire, la clave es reconocer la cantidad de plantas que existen, porque es impresionante. Yo tengo seriamente dedicado unos 7 años, digamos, como botánico, por así decirlo, de plantas productivas. Y es impresionante. Yo podría decir que mensualmente, o sea, tengo 7 años entregado, o sea, 15 años haciendo permacultura, pero 7 años dedicado a la investigación de plantas útiles. Y yo podría decir que mensualmente conozco una planta diferente, que nunca antes en mi vida había visto, que no sabía que existía, que me consigo un loco más loco que yo y veo su jardín y le digo, bueno, ¿y esto qué planta es? No, esto es una familia de la guanábana, pero de piel morada, y se come salada. O sea, unos frutos ahí. Y también ha habido mucha gente que, pues cada vez, a medida que aumenta la globalización, hemos encontrado muchas plantas que crecen pues en otras latitudes que la gente ha traído o desde hace muchos años también. Por ejemplo, ahora en Colombia hay un boom del rambután o, por ejemplo, la feijoa, que la feijoa en clima frío me encanta muchísimo. Y pues la feijoa no es nativa acá, es del sur de Brasil o del norte de Argentina, por ahí esa zona. La jabuticaba también son plantas de climas subtropicales que crecen muy bien entre 1500 metros y por ahí 2200 metros. O sea, todo depende de la altura que estés, en la parte donde estés ubicado, pero clave, investiga las plantas que crecen en tu zona o que podrían crecer, porque de verdad la diversidad que existe es inimaginable. O sea, yo solo aquí en mi casa podría decir que tengo unas 300 especies de diferentes frutos, hortalizas, y hay muchas que yo ni siquiera no las tengo porque no he podido pasar por el lugar donde tengo que buscarlas, porque ya tampoco me caben aquí más en la casa, pero es impresionante. O sea, yo constantemente hay un montón de plantas que no conozco, o sea, porque también hay que dedicarse, pero muy de lleno a eso, y bueno, es un trabajo. De hecho, en Colombia hemos mapeado alrededor de 6000 plantas útiles que crecen en el país, y uno alcanza a tener eso, por ahí 300, 400, o es que no más 70 ya es un montón. Aquí leo un poquito, ¿cómo se llama en inglés el precursor? Aquí Robert Hart, ahí está, Robert Hart, sí, ya está, ese mismo es, hay libros, cuando hay otro taller en Colombia, bueno, me puedes escribir allí directamente, David, a mi Instagram, y ahí conversamos. De hecho, ahorita tenemos un taller por ahí pendiente, me avisas. Y bueno, nada, pues de verdad que para mí la clave de la sostenibilidad está en los bosques comestibles, porque producen alimento a medida que, que almacenan carbón. Pero el carbón no es estático, sino un árbol que constantemente se está podando, que se está agarrando esa biomasa y se está convirtiendo pues en carbón, pero hecho a través de un proceso de pirólisis, es mucho más eficiente. De verdad que podemos hacer muchísimo. Y para mí los bosques comestibles son la clave. Trae semilla de bore. Bueno, puede ser. Si nos vemos en Tulum, porque creo que no me voy a mover de Tulum, puede ser que nos veamos por allá. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí?
Estoy leyendo aquí el chat, ¿no? Pero no veo más preguntas. ¿Qué tal, Fito? Aquí te habla Julio, yo vivo en Argentina, en la provincia de Córdoba, sería como el centro de Argentina, y estoy en una ciudad, de un pueblo, se llama Las Rabonas, y queda entre 1000 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Acá sí tenemos bien marcadas las estaciones, es bastante fresco en el invierno. Eh, y quería preguntarte así como qué consejos se puede dar, como 3 o 4 buenos consejos sobre cómo poder encararlo, porque veo esas fotos de cómo cambia un lugar de un año para el otro y wow, desearía poder Claro. lograr algo Sí, lo similar. que Yo pasa acá es que básicamente lo que estoy haciendo es traer todo el material orgánico que pueda encontrar, lo empiezo a traer, guano animal, carbonilla, restos de poda, como que todo lo voy trayendo para los terrenos que estamos habitando actualmente, esperando con eso poder reproducir la materia orgánica, porque acá es pura piedra, justo acá donde estamos bien alto, es pura piedra, así que bueno, regenerando bastante eso, y bueno, escuchando un poco acá lo que estás comentando y tratando de poder implementarlo prontamente. hay plantas como la caña coligüe o los sauces que tienen la posibilidad de crecer bastante. Yo les daría prioridad a estas plantas que tienen esa posibilidad, ¿no? Lo otro es que sí, claro, aquí el clima tropical es una locura porque, sobre todo en el Caribe, que llueve y hace sol al mismo tiempo. O sea, puede estar haciendo todo el sol que quieras y lloviendo una tormenta. Puede estar, ambas cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, pues eso hace que las plantas crezcan muy rápido, ¿no? Entonces, la diferencia cuando uno diseña un bosque en estos dos climas tan diferentes es que nosotros en el trópico, por estar más cerca del Ecuador, podemos darnos el lujo de poner una densidad mucho más grande porque tenemos mayor cantidad de sol. Entonces tú, en ese ecosistema, tienes que prestarle muchísimo más atención al movimiento del sol que nosotros. Porque, pues, si ubicas un árbol mal, te va a hacer sombra para todo el resto del sistema. Entonces, tiene que, para mí, clave, darle prioridad a las productoras de biomasa. Por ejemplo, los pastos, o sea, los pastos, no hay nada que produzca más biomasa que los pastos. O sea, incluso yo sembraría trigo o alguna de estas plantas que se dan muy bien en ese clima, más por la producción de trigo, más por la producción de la biomasa que por la producción de trigo. O sea, no necesitas cosechar el trigo, si bien lo puedes cosechar bien, chévere, pero lo que necesitas es cosechar, buscar plantas que generen la cantidad de biomasa suficiente para que el sistema avance. Y después, que cuando nosotros ya tenemos una acumulación de biomasa suficiente, el clima cambia, el microclima cambia un poco. Entonces ya, por ejemplo, empieza a ver, cuando hay un estrato un poquito más superior, las heladas no le pegan a las plantas que están más débiles. Por ejemplo, las plantas, las hortalizas y plantas pequeñas, si tienen una capa superior, la helada le va a dar es al árbol que está de arriba, pero el árbol puede resistirlo y no le da. Bueno, ahí van los tips. Chévere, chévere. Ajá, el afiche decía que comenzaba a las 18 México. Sí, me perdí mucho. Ah, mire, Elizabeth dice que empieza a las 18 de México. Yo también está un poco perdido ahí, pero bueno, no sé. Yo estoy en Venezuela. Lo único que digo a mí, nada, pues, ajá, si estamos grabando, sí la estamos grabando, ok, bueno, está ahí, la luz la está grabando, chévere. Bueno, muchachos, no sé, ¿alguna otra pregunta más? Sí, la charla se va a volver a pasar porque ahí se confundieron un poco al postearla. Después yo ya estuve mandando mensajes de que era a las 6 de la tarde Cancún, 5 de la tarde México, pero se va a estar, la vamos a volver a poner quien la quiera volver a ver. Ahí en el canal de YouTube de Nalun. YouTube. Uh-huh. Excelente, excelente. Bueno, chévere. Igual, cualquier cosa, yo constantemente puedo entrar ahí al canal de Nalun, me dejan preguntas ahí y yo les puedo resolver allí con mucho gusto. De verdad que me gusta mucho interactuar con las personas, porque bueno, de verdad hay que agradecer la globalización, las redes que nos conectan. Y por ahí con Beatriz me veo como una vez cada 10 años, pero nos vemos y le toca a uno hablar por internet. Entonces, chévere. Sí.
Bueno, esto de los bosques comestibles es bastante importante. Ahorita se dice que estamos entrando en la era del antropoceno, ¿no? Donde la actividad humana es la que está generando toda esta devastación. Pero a diferencia de las otras eras, de todas las devastaciones anteriores que sucedieron, que eran más naturales, en esta ocasión tenemos la posibilidad de revertir lo que está sucediendo. Y todavía estamos a tiempo. Y esta tecnología que está compartiendo Fito, pues es bastante importante para poder regenerar todos esos sistemas que hemos degradado. Como dice él, pues no es que seamos los más malos del mundo, los seres humanos, sí hemos estado devastando mucho, pero también tenemos la posibilidad de hacer un cambio cuando realmente nosotros concientizamos, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos mucho de la palabra regeneración, porque ahorita, más allá de la sustentabilidad, necesitamos regenerar los ecosistemas para poder nosotros realmente generar sustentabilidad. Entonces, si no entendemos que los sistemas se están degradando y nuestra intención debe de ser de regenerar, o sea que a veces tenemos espacios que están degenerados y queremos empezar a meter árboles nativos. Entonces es imposible que crezcan porque la tierra está degradada. Entonces obviamente los árboles nativos no están acostumbrados a ese tipo de tierra. Y lo que tenemos que hacer es primero sembrar plantas que alimenten o que regeneren esa tierra para que los árboles nativos puedan volver a entrar y puedan volver a crecer en esos ecosistemas. Entonces necesitamos meter otro tipo de plantas, como dice Fito, generar toda esa biomasa para poder enriquecer el suelo y que todos esos árboles vuelvan a crecer y obviamente regenerar los bosques, las selvas y todos los ecosistemas que hemos estado degradando. Y entender algo que él decía, cómo llega la gente, quita todo por tener un pastito y tienen todo pelado, y empezar a entender que pues todo eso no es basura, ¿no? La mayoría de las personas nos dicen que no has limpiado tu terreno. Y pues, o sea, en términos, no sé, cada quien tiene su pensamiento de qué es limpieza y qué no es limpieza. Entonces, para mí, por ejemplo, tener todo crecido, el pasto y tener plantas ahí más que quitarlas y tener un pastito en el cual yo solo me pueda sentar, para mí eso es la limpieza, ¿no? Entonces la gente ve mal que tengamos un terreno lleno de plantas. Entonces necesitamos volvernos a conectar con esa naturaleza y que el quitar todos los árboles y tener un pastito, eso no es natural. Lo estamos manejando nosotros y entonces necesitamos entender eso para volver a regenerar esos ecosistemas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más para Fito. Porque bueno, esto tiene muchísimo de qué hablar y esas preguntas que ustedes hacen pues nos sacan un poquito más de charla, ¿no? Ustedes, aunque sea tonta la pregunta que creen que es, pero háganla para que Fito les pueda contestar y así podamos pues disolver todas sus dudas, ¿no? Obviamente este es un curso más largo, más grande, porque esto realmente es un diseño que se tiene que hacer. Y como les decíamos, conocer las plantas, cómo estaba el ecosistema antiguamente y cómo podemos irlo regenerando. ¿Qué plantas tenemos que ir poniendo para que vayan regenerando ese suelo que estaba degenerado? Sí, una recomendación es, de verdad, apréndanse los nombres científicos de las plantas. Es fastidioso, pero, por ejemplo, yo trabajo mucho en diferentes lugares y en un mismo país, en cada región, se llaman diferentes las plantas. Entonces, con el nombre científico, tú dices, bueno, mira, yo no sé, pero el nombre, no sé, Gliricidia sepium, es la gliricidia, búsquenla y ya la gente verá qué nombre le pone, pero en cada lugar, por ejemplo, las medicinales son o las aromáticas, son las que más cambian de nombre todavía, porque hay unas que de repente, no sé, aguacate, le llamamos casi en todo el continente y en el sur palta, bueno, son dos nombres, pero hay otras que de verdad que sí son en cada región un nombre totalmente diferente y no, eso es un dolor de cabeza, de verdad. Entonces, los nombres científicos son importantes aprendérselos, de verdad que sí. Así como tip importante. Así. Pero bueno, sí. Nada. Ajá. No sé si alguien tiene preguntas, si no, si quieres hablar un poquito más sobre... Sí, ahí levantan la mano, dale. A mí me gustaría preguntar si es posible o es demasiado absurdo crear un bosque comestible en un
en una selva o un bosque que no está Degradado. degradado. Sí, bueno, depende, ¿por qué? Porque en la naturaleza hay algo que se llama ecología de bosques y el bosque siempre está reiniciándose su sucesión. O sea, bien sea porque la planta está vieja y la rama está llena de plantas epífitas, que son mayormente bromelias, que crecen en esta rama, se llenan de agua y generan un peso tan grande que la rama se cae y por lo general arrastra enredaderas y arrastra las ramas de otros árboles que están más abajo hasta que queda un claro. Y en ese claro empieza un éxtasis de crecimiento de toda la vegetación que está allí esperando el momento de la luz. Entonces tú puedes imitar ese proceso antropogénicamente, ¿no? O sea, como que tú, bien sea que lo hagas tú misma, puedes cortar algunas ramas, realizar podas dentro de ese espacio y a partir de esas podas, que haya una mayor entrada de iluminación, empezar a sembrar algunas plantas. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de luz que vas a generar? Bueno, depende de lo que vayas a sembrar, porque puedes generar una apertura de luz y poner, por ejemplo, plantas que toleren muy bien la sombra, si bien le estás dejando una entrada de sombra, pero vas a poner igual plantas resistentes a la sombra porque el porcentaje de poda que realizaste es bajo, bien sea porque la legalidad, o sea, legalmente no lo tienes permitido, porque hay árboles que ya maduros o adultos, o sea, el problema es la ecología superficial de la gente. Ecología superficial, tenemos dos ramas, por así decirlo, la ecología superficial y la ecología profunda. La ecología profunda es cuando tú entiendes el funcionamiento del sistema y respetas la vida, por más minúscula que sea, pero entiendes de los procesos ecosistémicos. Y la ecología superficial es esta de que la que mayormente manejan los ecologistas, la que manejan los políticos o los ecologistas ortodoxos, de que solamente hablan, no, vamos a reciclar, vamos a reforestar, pero no tienen una visión profunda del ecosistema. Y entonces, pues, normalmente ellos son los que hacen las leyes. Entonces, si el Estado no te permite hacer una tan fuerte, porque a veces hay podas tan fuertes que son vistas como tala. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Okay. Entonces tienes que ver qué tal interacción le vas a hacer al que ya está allí. Y también investigar lo que ya tienes allí crecido. Porque a veces un bosque comestible no solamente produce alimento, aunque se llame comestible. O sea, un bosque comestible produce textiles, fibras, medicinas, bueno, muchas cosas. Entonces, a veces también nosotros podemos llegar y hacer una poda bastante extrema y eliminar plantas que de repente eran más útiles o que de repente simplemente desconocimos. Entonces, vale la pena primero investigar qué es lo que se tiene a la mayor profundidad posible antes de hacer una intervención y ahí sí después le haces la intervención a la profundidad que desees. Entre más quites, más puedes poner. Eso es obvio. Entonces ahí ya, pues eso depende. Si es posible, normalmente uno genera estos espacios en terrenos ya degradados y los avanza hacia un bosque comestible. Pero se puede trabajar con lo que hay. Si hay un sistema ya, por ejemplo, si hay un sistema ya muy maduro, entonces yo me enfocaría en producir más bien hongos y plantas así como enredaderas como la vainilla, como orquídeas, plantas que puedan crecer sin necesidad de que yo tenga que hacer un impacto más grande. Pero bueno, todo eso es enfocado a las condiciones específicas. O sea, yo les puedo hablar mucho. Dale. No, pues yo les puedo hablar mucho, pero si me preguntan, pues les prefiero resolver dudas específicas, ¿no? A ver, sí. Yo creo que, o sea, la clave es la educación. Un bosque comestible tiene que enfocarse muchísimo en la educación porque, por lo general, hay plantas que nosotros solamente estamos familiarizados con aprovechar el fruto. Pero por lo general, a veces se aprovecha la semilla también, se aprovecha la hoja, se aprovecha la corteza, se aprovecha la raíz. O sea, hay muchas plantas que nosotros consumimos solo el fruto, pero la misma planta en sí tiene usos muy amplios.
Entonces necesitamos cada una de las plantas que nosotros vamos a poner dentro del sistema, deberíamos hacerles como una especie de dossier donde pongamos las condiciones climáticas en las que crece, si tolera podas o no, si qué tipo de suelo le gusta, qué tipo de manejo le gusta, ese tipo de cosas, o sea, tener como una carpeta donde nosotros podamos entrar y mirar, hay que hacerle manejo a esta planta, bueno, y también ver qué es lo que les gusta a ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces pasa que uno trabaja en proyectos donde lo que mejor crece es determinada planta, pero la gente no está familiarizada con el consumo. Entonces, tienen plantas bellísimas creciendo, pero no las usan porque culturalmente su mente no les permite acceder al consumo. Entonces, tienen que ver exactamente qué es lo que la gente está dispuesta, pero en general tienen que abrir la mente. Porque, por ejemplo, la yuca, uno consume la hoja de la yuca como un alimento. O sea, tú puedes tranquilamente hacer una sopa y ponerle unas hojas de yuca y consumirte y licuarla después y hacer una especie de crema de hoja de yuca. Y le puedes poner algunas otras cosas también. O sea, puedes consumirla, pero es muy poco común que la gente coma la hoja de la yuca. Así como eso, hay muchas otras plantas que las hojas son comestibles, o que las raíces son comestibles, o que las flores son comestibles. Entonces tienen que ver qué provecho le pueden sacar a eso. Otra cosa también que a mí me gusta y es un poco complicado porque se da para debates, es el uso de plantas exóticas. Entonces, yo trabajo mucho en Colombia, y Colombia es el país del café. O sea, impresionante, tú tomas café, así como toman mate en Argentina, allá toman café, así. O sea, el café constantemente, no sé cuántas tazas me he tomado a veces en un día, pero ya digo, no, mire, ya no tomemos tanto café. Porque termino uno sobreestimulado ahí en la tarde ya con ansiedad y todo eso. Pero yo le pregunto a la gente, ¿a usted le gusta todo el café? Levante la mano, ¿quién le gusta el café? Todo el mundo levanta la mano, ok. Saben que el café no es nativo de acá. La gente no sabía que el café no es nativo de América. El café es de Etiopía, pero las bananas tampoco son nativas de América. Son de Oceanía. Los mangos no son nativos de América, son de la India. Y así pues, la caña de azúcar no es nativa de América tampoco, es de Asia también. O sea, hay un montón de plantas que nosotros damos por nativas que no son nativas. El cacao, los tomates, el aguacate, sí, hay muchas plantas nativas también que utilizamos, pero yo me atrevo a decir que le hemos dado mayor apertura a lo que no es nativo y lo utilizamos. Y está bien, me gusta utilizar lo nativo, pero hay una cantidad de plantas asiáticas, por ejemplo, tan tremendas, por ejemplo, todas las Artocarpus. Las Artocarpus son estas de fruta del pan, jackfruit, que es este fruto súper gigante. Es una de mis familias favoritas, porque todas estas plantas, familias de las Artocarpus, es la familia, son increíbles, son maravillosas y producen demasiada comida. Y no son nativas, pero pues en el trópico crecen muy bien, así que yo las uso muchísimo. Entonces, hay palmas, por ejemplo, me encanta el salak, que es el snake fruit. Es una palma por allá también de Indonesia, que crece muy bien. Ya Ecuador tiene una economía a partir de esa palma, tolera algo de sombra, crece muy bien, tiene muchas espinas, pero a los 4 años produce desde semilla. O sea, hay un montón de plantas introducidas que de verdad, yo particularmente a donde viajo, llevo mi paquete de bolsitas Ziploc, constantemente estoy germinando y germinando semillas con vermiculita, probando diferentes sustratos, viendo a ver cómo evolucionan, cómo vienen. O sea, constantemente las estoy marcando para que no se olviden los nombres. Y, mira, esta que es, dice mangostino, están bellísimas. No sé si alcanza a ver ahí, pero ya está germinando. O sea, ya están para bolsitas, están germinando en vermiculita. Y tengo cientos y cientos, ahorita agarré estas que están aquí a la mano, pero tengo cientos y cientos de semillas constantemente. O sea, es una actividad permanente. Si les mostrara el patio aquí de la casa, o sea, me van a correr de aquí porque ya no se puede caminar. Porque por todos lados estoy constantemente haciendo ensayos de plantas que bien sea que crezcan o no crezcan,
Pero bueno, es mi pasión. Yo todos los días estoy aquí. Estas son madroños. Esta frutapan que no las he sembrado porque andaba de viaje. Miren, le está saliendo hongo. Pero está bien la semilla. O sea, estos son paquetes de semillas que me envían también a veces por correo. O sea, constantemente me estoy juntando con otras personas que son también igual reapasionadas, intercambiándonos semillas. Tienen que crear esa propia red. Porque hay personas que les apasiona muchísimo. Y eso uno, o sea, yo me la vivo germinando y germinando y germinando semillas. Es más, tengo tantas plantas que me veo en la obligación de tener que regalarlas. ¿Por qué? Porque es que no las voy a sembrar. O sea, ya tengo las mías. Ya no. O sea, por ejemplo, rambután, tengo 5 rambutanes. Ya para qué tengo 20 si no tengo un cultivo de rambutanes. Entonces, los rambutanes que me germinan, yo ya tengo identificadas las personas que sí cuidan las plantas. ¿Por qué? Porque antes regalaba a cualquier persona que me las pidiera y después voy a visitarlos y, no, es que se me murió. Entonces, no, tampoco así. ¿Por qué? Porque necesito, claro, entiendo que las plantas también se pueden morir, pero necesito que las personas me den la confianza, que yo vea que realmente están involucradas con esto y que van a cuidar bien las plantas, porque es que, pues yo primero le invierto, o sea, yo compro paquetes de estas bolsitas herméticas para poder germinar las plantas aquí, porque me encanta cómo al cerrar uno herméticamente la bolsita, se mantiene la humedad. O sea, yo le pongo, por ejemplo, vermiculita, que es un tipo de suelo que lo compro en una cadena de tiendas de viveros. Son como unas piedritas que absorben la humedad y suben de temperatura cuando uno las humedece. Y ahí pongo las semillas con humedad, las cierro y espero y voy observando. Pero experimento con muchísimas técnicas. A veces pongo servilletas nomás, a veces pongo solamente suelo del bosque, a veces pongo fibra de coco, o a veces mezclo y voy observando cómo evoluciona eso, pero necesito que las personas a las cuales yo le doy las semillas o las plantas se involucren y las cuiden para que pues puedan llegar, porque realmente es un trabajo. O sea, hay plantas que duran 5 meses para germinar, 1 año para germinar. Y tengan paciencia también, porque me ha pasado que he matado yo mismo plantas. Hay plantas que las sembré y a veces no logro observar que salgan, que se vea así, ya que están germinando. Y entonces digo, no germinó, necesito ya ese espacio. Y cuando la saco, resulta que le partí la raíz. Porque hay plantas, como les digo. Ajá. Hay el David Becerra que quiere hacer una pregunta. Ok, perdón, que yo me pongo y hablo y le cuento de la experiencia, pues, así de lo que voy haciendo, pero dime, ¿qué dice? Hola, gracias por todo. ¿Cómo hace el proceso en la bolsita? ¿La abres después o ya la cierras hermética y no la vuelves a abrir o hasta que... Sí, por ejemplo, sí, no, lo bueno es que como es translúcida, por ejemplo, esta que aquí se ve, ¿no? Ya mangostino, ahí está germinando, ya está listo para pasar, o sea, mañana yo debo de pasarla a bolsa ya. ¿Qué hice yo? Traje la semilla de donde la haya conseguido y, digamos así como esta. Aquí está la semilla sola, ya está un poco como mohosa porque yo andaba de viaje, tengo que lavarla. ¿Qué haría yo ahí? Supongamos que yo igual llego a veces con la planta así mohosa, con las semillas mohosas, porque de repente duré 2 semanas de viaje y conseguí las semillas el primer día. Entonces van a estar conmigo 2 semanas metidas en un bolso. Llego, las lavo bien y las pongo en agua para que se hidraten. Pero me gusta meterlas en la bolsa Ziploc de una vez. ¿Por qué? Porque antes las metía en bolsa, en servilletas y dentro de una bolsa. Pero la servilleta absorbe el exceso de humedad de la semilla y la semilla se deshidrata y muere. Hay 2 tipos de semillas, ortodoxas y recalcitrantes. Entonces, las semillas ortodoxas duran muchísimo en germinar, pero las recalcitrantes, si te comiste el fruto y se deshidratan de una vez, se mueren. Sí. Así funcionan. Entonces, yo por lo general, a veces estoy de viaje y consigo una planta recalcitrante, la mantengo en su semilla, o sea, digamos, la tengo en semilla, no la saco, la tengo en el fruto, pues, digamos, me regalaron un fruto, una guama, una inga. Tengo la inga y así esté casi que podriéndose el fruto, no la saco el fruto, porque es que si la saco el fruto, se me va a deshidratar y se me va a morir la semilla.
Entonces ya me voy de viaje mañana, ya regreso, saco la semilla, la pongo en una bolsa Ziploc y me la traigo. Una vez aquí, la lavo, la hidrato, y ahí sí, hidratada la pongo en agua con la vermiculita, o sea, pongo la vermiculita, con una asperjadora le agrego agua, no para que quede agua, o sea, aquí no hay agua acumulada en ningún lado, solamente se humedeció, y ella genera como una especie de ciclo, porque se deshidrata, se empaña la bolsa de vapor a todo alrededor, pero vuelve y se condensa en sí misma porque es un ciclo cerrado. Entonces, ya cuando la planta está germinando, ahí sí la llevo a campo y no pierdo el tiempo, porque antes yo hacía siembra directa en bolsitas, pero como te digo, pasaba eso de que hay semillas que no germinan sino dentro de un año, y yo, pucha, necesito espacio, ya no tengo espacio donde poner más plantas, y agarrar esas, bueno, estas tienen un año que las sembré, no veo movimiento, y empiezo a sacarlas, y cuando empiezo a sacarlas, me doy cuenta de que sí estaban bien y que están germinando y las estoy más bien matando. Entonces, es chévere porque aquí uno logra observar quién está germinando y quién no. Pero bueno, esto da para hablar muchísimo, así que cualquier cosa me escriben a las redes sociales y si no, pues nos vemos también ahí en el curso. Así que, bueno, Beatriz, creo que está bien. Sí, igual tenemos un ratito más, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No sé cómo estás tú, pero tenemos un rato más. Si tienen más preguntas. Bueno, yo respondería otra pregunta más, porque pues sí, tengo igual otra cosa que hacer, ¿no? Pero bueno, Fito, hay que escucharlo en el podcast de Radio Semilla, sí, hay un podcast de Radio Semilla. Hoy también sale un podcast de Tradiciones Sabias, la Fundación Weston Price está haciendo podcast, ahora lo voy a publicar en mi Instagram. Ahorita cuando termine aquí voy a publicar el podcast ese en mi Instagram, pueden entrar allá y ver ese podcast, bueno, escucharlo, y también puedo compartir el de la red de guardianes de semillas, que fue otro podcast que se grabó ya el año pasado. Bueno, ahí hablamos bastante pues, del trabajo, ¿no? De campo, de todo esto, pero de verdad, mire, tienen que apasionarse. Esto es algo que, o sea, para mí, los árboles en este momento son mi pasión más grande. Amo a mi hijo y a los árboles de la misma manera. O sea, de verdad que es una pasión. De hecho, hoy llegué de viaje y lo primero que me dijo, hola papá, seguro trajiste semillas. Y en efecto le dije, sí, traje semillas. Sí, o sea, siempre, no llego, o sea, viajo con un paquete de bolsas Ziploc a ver qué se me encuentra. Y de hecho a veces traigo semillas que ya tengo. ¿Por qué? Porque para tener otra genética también. Entonces, para traer genética a estas zonas. Y me gusta mucho un movimiento que está dándose en Medellín, que tengo un amigo que se llama Juan Miguel, y él está haciendo como visitas guiadas a lo largo de Medellín, los que lo conocen, porque está muy arbolado y hay plantas útiles, frutos a lo largo de la ciudad. Entonces, lo que han hecho ellos es mapear estos frutos y hay como 150 frutos diferentes distribuidos dentro de la ciudad y están haciendo mapas de fructificación. O sea, como que, bueno, no sé, los mamoncillos, de septiembre a noviembre tenemos ciertas plantas fructificando. De diciembre a enero tenemos ciertas plantas fructificando. Así pues, entonces ellos han hecho colección de plantas y están buscando semillas constantemente dentro de la ciudad, pero esto se ha dado a través de la actividad humana apasionada. O sea, familias o personas individuales que dicen, mire, yo vivo en la ciudad, viajé a Indonesia, me comí un fruto bien, un durian, que es de por allá de Asia, y me lo comí, me gustó, me traje 5 semillas de durian, las llegué a la casa, las puse en una bolsita y germinaron, pero no tengo espacio en mi casa. Entonces van y se van en un parque, en una plaza pública por ahí de la ciudad, y la siembran. Pero como la sembraron, como la cuidaron desde que se comieron su fruto cuando estuvieron de viaje, se comprometen a cuidarla. Yo creo más en esta ecología, donde se comprometen, es mi planta, está dentro de la ciudad, pero son personas que casi que diariamente van a ver si necesitan agua y van constantemente visitándolas. Y cuando se dan cuenta, pasaron 15 años y ya la planta está dando frutos. Eso ha pasado muchísimo en Medellín y hay, como les digo, tal vez más de 100 plantas creciendo a lo largo de la ciudad que tienen sus dolientes, que son personas que anualmente van y visitan a su hija porque ya la han estado cuidando. Entonces, eso también es muy bonito.
Y a mí me gustaría hacer eso más adelante, cuando ya aquí en la región donde yo vivo, ya tenemos un grupo, ya hay varias personas que se dedican a esto, a reproducir plantas, pero cuando tengamos una producción mucho más grande, me gustaría dedicarme a sembrar por cualquier lado y cualquier lado que yo pase con frecuencia para poderles hacer seguimiento y cuidado para que tengamos bosques comestibles por todos lados. Eso sería demasiado maravilloso. O sea, no solamente en mi finca, porque llegará un punto donde ya no podré sembrar más en mi finca, pero puedo sembrar en cualquier otro lado. Donde yo vea un espacio que se pueda sembrar, lo voy a hacer porque, bueno, creo que es un acto revolucionario, ¿no? Ojalá no me metan preso por estar sembrando árboles, pero a mí me parece que eso debería hacerse muchísimo, porque lo he visto allá en Antioquia y me fascina y me siento muy inspirado por el trabajo que están haciendo allá. Bueno, si no me preguntan, me voy. Si quieres, vamos cerrando. Creo que no hay muchas preguntas. Yo quería comentar algo sobre lo que decías de los bosques comestibles. Para mí es como una visión mucho más grande del alimento o lo comestible, no solo para los seres humanos, ¿no? Sino que pensemos en los humanos, los animales, el suelo y todo lo que tiene vida, que lo que sembremos en realidad le dé de comer a todo ese ecosistema, ¿no? Porque normalmente nuestro pensamiento es lo que nosotros podemos comer y lo demás lo vemos como malezas, como algo que tenemos que quitar, pero en realidad pues es el pensamiento, como siempre nos dice Tierra, en multiniveles de tiempo, ¿no? Y en multiniveles, o sea, es un bosque de alimento para todo lo que se mueva o lo que tenga vida en ese espacio, ¿no? Entonces eso es maravilloso para mí, como yo lo veo también así, ¿no? O sea, hay plantas que tal vez no nos podemos comer nosotros, pero se los comen los bichitos, o están produciendo algo en el ecosistema que está haciendo que funcione de cierta manera. Entonces sí está bueno conocer cómo podemos interactuar con todas esas plantas. Así es, así es. Y bueno, pues no sé, invitarlos acá, los que están de México, al curso que se va a estar dando acá en Tulum. Pues escríbanme, ahí hay descuentos, hay algunas becas para los que hayan tomado cursos ya con el Instituto Nalú. Ahí tenemos precios especiales para todos. Entonces van a ser 4 días aquí en el Caribe mexicano. Alrededor hay unos cenotes espectaculares, hermosísimos, si los quieren también venir a disfrutar. Son de los ríos subterráneos más bonitos en todo el mundo. Y con aguas cristalinas y muy frías, a diferencia de cómo está el calor por acá. Entonces, bueno, pues va a ser un curso bastante bonito. También, pues ahí a los que preguntaban de Colombia, pues ahí con nuestros hermanos de Casa de Campo, Fito creo que va a estar con ellos. Él pues tiene la fecha, no sé cuándo va a ser el curso, pero ahí en Antioquia es donde se va a dar ese curso, y es un lugar muy bonito también para que vayan a conocer. Entonces, pues va a estar ahí en diferentes lugares. En Argentina, pues estamos viendo todavía la fecha en Madre Selva, que también tenemos ahí un bosque comestible bastante grande, y pues estamos pensando en qué fecha Fito puede ir para allá, pero ese está todavía en tratativas. Pero bueno, ahí los esperamos en Casa de Campo o en Ocarina, acá en Tulum, México, el del 21 al 24. De septiembre, perdón. De septiembre, sí. Septiembre, okay. Sí, del 21 al 24 de septiembre vamos a estar por acá, y pues ahí a visitar algunos cenotes también. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por tu información, por haber estado. Gracias por estar, y bueno, te esperamos por acá. Y gracias a todos que estuvieron aquí. Disculpas otra vez por cómo comenzó la reunión, pero ya más adelante voy a estar mejor con estas reuniones. Chévere, bueno. No se me fue la luz. Chaito. Bueno, gracias, que tengan muy lindo día a todos. Nos vemos prontito.